Esto es zarpado, una hora entera de datos curiosos, uno atrás del otro, para que nunca te quedes sin algo bueno para contar. Sumate con un like, suscríbete y activa la campanita, y vamos. Los recién nacidos gritan con intensidad, pero no sueltan lágrimas reales hasta que tienen entre 2 semanas y 3 meses. Sus conductos lagrimales aún no están desarrollados para producir el volumen suficiente. Gritan con la misma intensidad que un adulto llorando a moco tendido, pero sus ojos permanecen completamente secos. Los paneles solares generan menos energía con calor extremo. El calor excesivo excita demasiado los electrones del silicio, degradando su eficiencia. El clima perfecto para que un panel funcione al 100% no es el Sahara. Es un día soleado pero frío y helado, como en los Alpes suizos en invierno. La falla de San Andrés recorre más de 1000 kilómetros en California. La sección sur no ha tenido una gran ruptura desde 1857. Los geólogos calculan que la probabilidad de un terremoto de magnitud superior a 6.7 en los próximos 30 años supera el 99%. Los quads parecen seguros por sus 4 ruedas, pero es un error letal. Su centro de gravedad es altísimo y sin diferencial en el eje trasero. Si tomas una curva un poco rápido sin inclinar todo tu peso como un piloto profesional, vuelca violentamente y te aplasta con sus 300 kilogramos de metal. Aplaudir no es solo hacer ruido. Cuando aplaudes al unísono en un teatro, tu cerebro entra en sincronización tribal, liberando oxitocina y endorfinas al sentirte conectado acústicamente a cientos de personas simultáneamente. Además, las palmadas estimulan puntos de acupresión en las manos que envían señales de alerta y bienestar al cerebro. Un autobús pesa 15 toneladas. Si estuviera programado para detenerse en todas las paradas aunque estuvieran vacías, los trayectos durarían el triple, el desgaste de frenos sería millonario y las ciudades colapsarían por atascos. Los botones de parada existen para que el autobús solo frene cuando alguien lo necesita realmente. En Estambul, los cientos de miles de gatos callejeros son ciudadanos de primera clase desde la época del Imperio Otomano, cuando protegían la ciudad de las ratas que traían la peste. El ayuntamiento les construye casetas con calefacción y tienen permiso tácito para dormir en los cafés y en las mezquitas. El efecto espectador explica por qué en una emergencia con mucha gente nadie actúa. Cada persona asume que alguien más lo hará. Si solo hay una persona presente, asume toda la responsabilidad y actúa. Por eso en una emergencia real es más efectivo señalar a alguien específico y decirle directamente que llame a la ambulancia. En Szymbark, Polonia, existe una casa completamente al revés. El tejado está en el suelo y los cimientos apuntan al cielo. Entrar es tan desorientador que muchos visitantes salen mareados en minutos. Fue construida como crítica social para representar un mundo patas arriba y demostrar que cambiar la perspectiva transforma completamente cómo percibimos la realidad. Aruba está en el extremo sur del Caribe, a pocos kilómetros de Venezuela. Esa posición la coloca matemáticamente fuera del cinturón de huracanes. Mientras el resto de las islas sufren tormentas devastadoras, Aruba tiene un clima árido con cactus y aloe vera con días soleados prácticamente garantizados todo el año. El pequeño punto sobre la I y la J se llama tilde o vírgula en tipografía. Se añadió en la Edad Media para diferenciar la I de otras letras similares como la U o la N en los manuscritos medievales escritos muy apretados, donde las letras sin ese punto resultaban completamente indistinguibles entre sí. Botánicamente, la berenjena es una fruta, concretamente una baya, porque tiene semillas en su interior. Además, pertenece a la familia del tabaco, por lo que contiene una cantidad minúscula de nicotina. Tendrías que comerte 9 kilogramos de berenjenas de una vez para que tu cuerpo comenzara a sentir algún efecto de esa nicotina. El indri, el lemur más grande de Madagascar, emite aullidos agudos y melancólicos que suenan exactamente como el canto de una ballena jorobada flotando entre los árboles.
Además, sus patas traseras son tan potentes que puede saltar 10 metros de un árbol a otro en vertical, manteniendo el cuerpo completamente recto en el aire. La planta del tabaco produce nicotina como insecticida natural para paralizar el sistema nervioso de los insectos que intentan comérsela. Lo que para nosotros es adictivo porque actúa sobre los receptores de acetilcolina, para un insecto es una toxina que lo mata instantáneamente al primer contacto con la hoja. Las plumas de un pato son impermeables gracias al aceite de su glándula uropígea. Si lo bañas con jabón de fregar, le quitas ese escudo, sus plumas absorberán el agua, su cuerpo se volverá pesado como una piedra y se hundirá hasta el fondo del estanque. Los patos bañados con detergente se ahogan. El puma mata siempre con un mordisco en la garganta. Para sobrevivir, el guanaco evolucionó con un chaleco antibalas biológico. La piel de su cuello es 3 veces más gruesa que la del resto del cuerpo. Cuando el puma ataca, sus colmillos quedan atascados en esa piel, dándole segundos para patear y escapar. Tras Chernóbil y Fukushima se plantaron millones de girasoles en los suelos contaminados. Estas plantas son hiperacumuladoras que absorben isótopos radiactivos de cesio y estroncio del suelo, guardándolos en sus tallos y flores. Al terminar la temporada, los girasoles radiactivos se cortan con protección y se incineran en contenedores especiales sellados. Las uvas son completamente inocuas para los humanos, pero una sola puede causar insuficiencia renal aguda e irreversible en un perro. Contienen ácido tartárico que el metabolismo humano procesa sin problema. El sistema canino no puede filtrarlo y se cristaliza, colapsando sus riñones irreversiblemente en pocas horas tras la ingesta. El helicóptero Flettner FL-282 Colibri tenía 2 rotores entrelazados que giraban en sentidos opuestos, dando estabilidad asombrosa. La Marina alemana lo usó en la Segunda Guerra Mundial para reconocimiento desde barcos. Se fabricaron muy pocos, pero su diseño de rotores cruzados influyó directamente en los helicópteros de carga pesada que existen hoy. Si compras carne picada barata de hamburguesería, los análisis de ADN han demostrado que en un solo disco puede haber mezclada la carne de hasta 100 vacas diferentes. En las grandes plantas industriales, los recortes de miles de animales distintos se meten juntos en enormes trituradoras antes de empaquetarse. Clavar los palillos verticalmente en un cuenco de arroz en Japón es una de las ofensas más graves que puedes cometer en una mesa. En la cultura budista japonesa, ese gesto es exactamente la ofrenda que se coloca en los altares de los muertos durante los funerales. Es como dibujar una lápida en la mesa. El lago Hillier en Australia es completamente rosa chicle y no es ningún filtro. El agua recogida en un vaso mantiene ese color bajo cualquier luz. El responsable es el alga Dunaliella salina, que produce pigmentos rojos en aguas hipersaladas para protegerse del sol. El acceso está prohibido y la mayoría solo puede admirarlo desde avioneta. Muchos camiones tienen ejes traseros que se levantan cuando van vacíos. Esto reduce la fricción con el suelo para ahorrar combustible en los trayectos de retorno y evita que los neumáticos se desgasten innecesariamente cuando no hay peso que soportar. En flotas grandes, ese ahorro puede representar miles de euros anuales. El BMW iZ fue diseñado por una empresa de refrigeradores después de la Segunda Guerra Mundial y se abría exactamente igual que una nevera. Todo el frontal era una sola puerta gigante. Lo más insólito es que el volante y los pedales estaban atornillados a esa puerta, que se plegaba hacia afuera contigo al salir. En India, la bola de mantequilla de Krishna es una roca de 250 toneladas equilibrada sobre una pendiente con mínimo punto de contacto. Lleva más de 100 años sin moverse. El rey local intentó moverla con 7 elefantes a la vez y no lo consiguió. Los científicos no tienen explicación satisfactoria sobre por qué no rueda. El Capricornis, un extraño antílope cabra asiático, parece tener 4 ojos. Sus glándulas preorbitales bajo los ojos son tan grandes y abiertas que parecen un segundo par llorando. Frota esos ojos falsos contra rocas y árboles segregando una sustancia pegajosa de olor fortísimo para marcar su territorio. El valor del oro no viene solo de su escasez, sino de su inmortalidad.
es uno de los pocos metales que no se oxida, no se corroe con el ácido y no se degrada con el tiempo. Prácticamente todo el oro extraído en la historia de la humanidad sigue existiendo hoy en alguna parte del mundo. La dorsal oceánica es la cordillera más larga de la Tierra, con más de 65.000 kilómetros. Recorre el planeta como la costura de una pelota de béisbol. Nadie la conoce porque está completamente sumergida bajo miles de metros de agua en el centro de los océanos. Totalmente invisible desde la superficie. Un antiguo retrovirus insertó su ADN en nuestros ancestros hace millones de años y ese fragmento viral evolucionó hasta convertirse en el gen sincitina, esencial para formar la placenta. Sin ese virus reciclado por la evolución, los mamíferos placentarios, incluidos los humanos, no existiríamos tal como somos hoy. El músculo piramidal de la nariz es un pequeño músculo triangular entre las cejas cuya función es tirar de las cejas hacia abajo y arrugar la nariz. Es el responsable de que podamos poner cara de asco o enfado profundo, permitiendo comunicar rechazo o desagrado a otra persona sin pronunciar ni una sola palabra. Las freidoras de aire son un inventazo. Pero el nombre es una mentira comercial absoluta. No fríen nada. Son hornos de convección con un ventilador potente que dispara aire caliente a velocidad en un espacio reducido, tostando el exterior del alimento rápidamente para simular el crujido superficial del aceite caliente. La NASA ha captado vibraciones electromagnéticas del espacio y las ha convertido en sonidos reales. Los anillos de Saturno producen un zumbido escalofriante y la Tierra emite su propio canto constante. El universo no está en silencio absoluto, está lleno de una sinfonía cósmica invisible que nunca deja de sonar. No te cepillas los dientes solo para evitar caries. Tu boca es una autopista directa al torrente sanguíneo. Si las bacterias inflaman tus encías y sangran, esas bacterias viajan hasta el corazón. Los cardiólogos encuentran frecuentemente bacterias bucales dentro de la placa arterial de personas que han sufrido infartos. Durante el embarazo, miles de células madre del bebé cruzan la placenta e invaden los tejidos de la madre, instalándose en el corazón, pulmones y cerebro. Pueden vivir ahí décadas. Si la madre sufre un infarto años después, esas células del bebé viajan a la zona herida y se transforman en tejido nuevo para curarla desde dentro. La gasolina contiene benceno, un hidrocarburo con un efecto anestésico leve que provoca una sensación de euforia suave al inhalarlo. Además, el bulbo olfatorio está conectado directamente al sistema de recuerdos. Para mucha gente ese olor activa recuerdos de viajes por carretera de la infancia, creando una adicción nostálgica completamente involuntaria. Los relojes atómicos son tan precisos que no se atrasan ni un segundo en 15.000 millones de años. El GPS depende de ellos. Para calcular tu posición exacta, necesitas sincronizar señales con diferencias de tiempo de millonésimas de segundo entre satélites. Sin esa precisión extrema, el GPS tendría un error de kilómetros. En 1947, Chuck Yeager rompió la barrera del sonido con el avión X-1 pese a tener 2 costillas rotas. Como no podía cerrar la palanca de la cabina, usó un palo de escoba. El vuelo fue secreto durante meses. Con ese gesto estoico, Yeager abrió la era supersónica. El pádel nació en 1969 porque un empresario mexicano no tenía espacio en su casa de Acapulco para una pista de tenis. Construyó una mini pista, pero las pelotas se colaban en el jardín del vecino. Decidió levantar muros de cemento alrededor y así nació el pádel moderno por un simple problema inmobiliario. La cima del Everest está a 8.848 metros, pero la roca de la cumbre es piedra caliza llena de fósiles marinos. Hace millones de años, la India y Asia chocaron y la presión tectónica aplastó el fondo del océano primitivo, empujando el suelo del mar hacia el cielo. Un panel solar en el techo de un coche apenas generaría energía para 5 kilómetros extras aunque lo dejaras al sol perfecto todo el día en el desierto. La eficiencia real de un panel es de apenas el 20%. El peso, los cables y el coste anulan ese ridículo beneficio. La palabra sushi no significa pescado crudo. La traducción real del japonés es arroz ácido. Era un método de conservación.
El pescado se metía entre capas de arroz fermentado para que el ácido matara las bacterias. En la antigüedad, los japoneses tiraban el arroz a la basura y solo comían el pescado curado de dentro. El maíz siempre tiene un número par de filas de granos en cada mazorca porque sus células se dividen simétricamente. Si encuentras una con número impar, tienes en las manos una anomalía genética que ocurre estadísticamente una vez entre varios millones de ejemplares cultivados, básicamente una rareza biológica coleccionable. El loro kea de Nueva Zelanda es el único loro alpino del mundo y una pesadilla para los turistas. Si aparces en la montaña, las bandadas bajarán y trabajando en equipo arrancarán con sus picos las gomas de los limpiaparabrisas, las juntas de las ventanas y los tapacubos, simplemente por diversión. Cuando bañas a tu perro con champú y al salir se revuelca desesperadamente sobre tierra, no es travesura, es instinto de lobo puro. Ese olor floral es un letrero que avisa a sus presas y depredadores de dónde está exactamente. Se revuelca para camuflarse y recuperar la identidad de olor de su manada. Los pingüinos renunciaron al vuelo por el océano. El agua es 800 veces más densa que el aire. La evolución fusionó los huesos de sus alas convirtiéndolas en aletas rígidas duras como palas de remo. Son torpes en tierra, pero torpedos letales bajo el agua que pueden nadar a 25 km por hora. En algunas ciudades de Japón y Escocia sustituyeron las farolas naranjas por azules. Al hacerlo, los índices de criminalidad y suicidios bajaron de forma medible. Se cree que el color azul tiene un efecto psicológico relajante que hace que la gente reconsidere sus impulsos antes de actuar, siendo una de las intervenciones urbanas más baratas y efectivas. El freno de mano está diseñado para mantener el coche quieto aparcado, no para frenarlo en marcha. Usarlo a alta velocidad bloquea las ruedas traseras y provoca un trompo incontrolable porque no tiene el sistema ABS de los frenos de pedal. Lo que ves en las películas de acción destruiría tu coche en la realidad. Los neumáticos de Fórmula 1 se vuelven pegajosos como un chicle tras una carrera y recogen polvo y trozos de goma de la pista, aumentando el peso del coche. Curiosamente, eso ayuda a los equipos a cumplir con el peso mínimo legal exigido en el pesaje oficial posterior a cada carrera. La carambola contiene caramboxina, una neurotoxina que los riñones sanos filtran sin problema. Pero si tienes un problema renal oculto, la toxina viaja por la sangre y atraviesa la barrera del cerebro. Los primeros síntomas son hipo incontrolable y confusión, pudiendo progresar a convulsiones y en casos extremos a la muerte. Durante la Guerra de Vietnam, Estados Unidos puso en marcha la Operación Popeye, sembrando nubes con yoduro de plata para crear lluvias torrenciales y convertir en lodazales las rutas enemigas. Cuando se desclasificó, la indignación global fue tan grande que en 1977 se firmó un tratado internacional prohibiendo el uso militar del clima. Un pez globo macho nada sin descanso durante semanas agitando la arena con sus aletas para crear mandalas geométricas perfectas de más de 2 metros de diámetro en el fondo del mar. Todo ese esfuerzo artístico tiene un solo objetivo: impresionar a una hembra y convencerla de que ponga sus huevos en el centro. Las vacas Highland de Escocia no llevan ese flequillo larguísimo por estética. Las tierras altas sufren vientos helados y plagas de moscas agresivas. El flequillo protege sus ojos de infecciones y bloquea la ceguera por la nieve. No tienen grasa subcutánea, se calientan solo con su doble pelo. Los badenes de nueva generación son tubos de goma rellenos de fluido no newtoniano. Si pasas despacio a 20 km por hora, el líquido se aparta y ni lo notas. Pero si intentas pasar a 60, el impacto rápido bloquea las moléculas del líquido, convirtiendo el badén instantáneamente en una roca sólida. Los cachorros de león no pueden rugir hasta los 2 años aproximadamente. Su laringe no está desarrollada. Suenan literalmente igual que un gato doméstico. Maullan para pedir comida y ronronean cuando su madre los lame.
La imagen del cachorro Simba rugiendo para practicar es biológicamente imposible a esa corta edad. En la Segunda Guerra Mundial, una unidad de artistas conocida como el Ejército Fantasma salvó miles de vidas sin disparar una sola bala. Usaban tanques hinchables de goma, sonidos pregrabados de blindados reales y transmisiones de radio falsas para engañar a las divisiones alemanas. Su historia fue clasificada durante más de 50 años. Lanzar una moneda no es 50-50. El matemático Percy Diaconis demostró que existe un sesgo físico. Hay aproximadamente un 51% de probabilidades de que caiga del mismo lado que miraba hacia arriba antes del lanzamiento. La precesión física en el aire mantiene la orientación original más tiempo del esperado. El damán de roca parece una marmota gorda, pero si le haces un test de ADN, su pariente evolutivo más cercano es el elefante africano. Tiene la misma estructura de huesos en las patas, unos minúsculos colmillos similares a los del elefante y un sistema de memoria asombroso para su tamaño diminuto. La fruta no está en la entrada del supermercado por frescura. Al ver colores vivos y oler productos frescos, tu cerebro segrega dopamina y te pone de buen humor. Además, al comprar algo sano, nada más entrar sientes una victoria moral que desactiva tu culpa, haciéndote mucho más propenso a meter golosinas en el carro. En Urano y Neptuno, las presiones y temperaturas internas convierten el metano en diamantes sólidos que llueven hacia el núcleo. Experimentos en la Tierra han replicado el proceso creando nanodiamantes en laboratorio. Ambos planetas podrían tener océanos de carbono líquido con diamantes flotando en su interior. Los músculos erectores del pelo son los más pequeños del cuerpo y su única función es generar piel de gallina cuando tienes frío o miedo. En los humanos son inútiles para calentarte, pero en animales con pelo largo crean una capa de aire caliente atrapado o los hacen parecer más grandes ante un enemigo. El lagarto espinoso australiano bebe agua simplemente pisando un charco. Su piel está cubierta de surcos microscópicos que actúan como pajitas capilares. El agua viaja automáticamente por su piel hasta las comisuras de su boca sin ningún esfuerzo muscular, una solución evolutiva perfecta para un ambiente donde el agua escasea enormemente. La musaraña héroe tiene los huesos de la columna entrelazados como un engranaje y son masivamente gruesos para ser un animal del tamaño de un ratón. Un humano adulto de 80 kilogramos puede ponerse de pie directamente sobre su columna sin aplastarle ni romperle un solo hueso vertebral. La ciudad de Shibam en Yemen tiene 500 torres de hasta 11 pisos de altura construidas en el siglo XVI sin acero ni cemento. Son de barro crudo secado al sol y madera. Los habitantes deben recubrir las fachadas con barro fresco continuamente para que los edificios no se deshagan con la lluvia. En el año 2026, los físicos todavía no tienen una ecuación que explique al 100% por qué una bicicleta no se cae. Es una mezcla de efecto giroscópico, distribución de masa e inclinación de la rueda delantera. Si empujas una bici sin nadie encima, se autoequilibra sola. La causa número 1 de accidentes laborales en el mundo no son las máquinas industriales. Es mucho más aburrida y letal. Los resbalones y caídas al mismo nivel. Un suelo mojado sin señalizar o un cable suelto en una oficina causan más lesiones medulares en el mundo que toda la maquinaria industrial junta. La Antártida registró temperaturas de 98 grados Celsius bajo cero, el punto más frío jamás medido en la Tierra. En esas condiciones el agua se congela al instante. Sin embargo, microbios activos sobreviven bajo el hielo permanente. Es el entorno del planeta que más se parece a la superficie de Marte. Los búhos parecen redondos con garras pequeñas asomando, pero es una ilusión de plumas. Si levantas las plumas inferiores de un búho, te llevarás un susto. Tienen unas piernas extremadamente largas, huesudas y musculosas que suponen casi la mitad de su cuerpo. Las necesitan para absorber el impacto de caer del cielo sobre sus presas. La leyenda del avión apagafuegos que succionó a un buceador es físicamente imposible.
Los aviones no succionan agua con tubo, patinan sobre la superficie a 150 km por hora y llenan sus tanques de 6.000 litros en 12 segundos a través de unas rejillas del tamaño de una caja de zapatos. Cuando un tren bala frena antes de un túnel, es pura física. Si entrara a 300 km por hora, empujaría el aire como el émbolo de una jeringuilla. Ese aire comprimido saldría disparado por el otro lado, creando un boom sónico tan brutal que reventaría ventanas de los pueblos cercanos y rompería tímpanos. Un coche eléctrico no hace ruido porque su motor no quema nada ni tiene pistones golpeando. Un motor de gasolina hace explosiones controladas miles de veces por minuto que hacen vibrar todo el metal. El eléctrico usa campos magnéticos empujándose suavemente para girar el eje. Solo se escuchan las ruedas en el asfalto. Una persona ahogándose de verdad no grita ni agita los brazos como en las películas. El cuerpo entra en modo supervivencia automático, silencio total, posición vertical, cabeza apenas asomando, brazos moviéndose hacia abajo como subiendo una escalera invisible. Los socorristas buscan caras silenciosas con los ojos vacíos que se hunden lentamente. Los pulmones de las aves son rígidos, no se inflan ni desinflan como los nuestros. Usan sacos aéreos que actúan como fuelles, haciendo que el aire fluya siempre en una sola dirección. Eso hace su respiración mucho más eficiente y les permite volar a grandes altitudes donde el aire es extremadamente escaso. En el Círculo Polar Ártico, durante el verano, el sol no se pone en semanas. En ciudades como Tromsø, el día no termina nunca. La vida se adapta con cortinas opacas permanentes y actividades a cualquier hora. Es un recordatorio de lo extremo y fascinante que puede llegar a ser nuestro propio planeta. La Torre Eiffel cambia de tamaño con las estaciones. En verano, el calor dilata el hierro y puede crecer hasta 15 centímetros. En invierno el frío la contrae. Es una estructura dinámica que literalmente respira con el clima, expandiéndose y encogiéndose con cada cambio de temperatura a lo largo del año. En la Luna, el aire es prácticamente inexistente y el sonido necesita moléculas para propagarse. Aunque intentaras silbar con todas tus fuerzas, no saldría ningún sonido al exterior. Además, dentro del casco de un astronauta la presión es diferente y hace que incluso silbar dentro resulte físicamente muy difícil. El tuátara de Nueva Zelanda es el único superviviente de un orden de reptiles que caminó con los dinosaurios hace 200 millones de años. Tiene un tercer ojo literal en la parte superior de la cabeza, con cristalino y retina. La piel crece sobre él tapándolo, pero lo usa para medir la radiación ultravioleta. Un crucero de 20 pisos no debería mantenerse estable en el océano. Lo logra gracias a unas inmensas alas metálicas sumergidas controladas por ordenador. Detectan el movimiento de la ola en milisegundos y giran la aleta en la dirección opuesta bajo el agua, cancelando el 90% del balanceo físico. Los loros tienen su propio lenguaje. Cuando un polluelo nace, los padres le asignan una firma vocal única, básicamente un nombre propio. El polluelo memoriza ese sonido y cuando crece usa ese piar exacto para presentarse a otros loros en la selva, exactamente igual que un humano diciendo su nombre al saludar. Museos como el Louvre solo exponen al público el 5% de sus colecciones. El otro 95% está en búnkeres subterráneos de alta seguridad con sistemas que inundarían las instalaciones con gas nitrógeno en caso de incendio para apagar el fuego sin usar una gota de agua sobre las obras. En todos los concesionarios de coches, las ruedas delanteras están siempre perfectamente rectas y el logo del volante alineado. Es un truco visual deliberado. Hace que el coche parezca listo para salir disparado contigo al volante, lo que aumenta inconscientemente el impulso de compra antes de que el cliente siquiera se siente. El tanque Panzerwitto Maus pesaba 188 toneladas y era prácticamente invulnerable. Sin embargo, era incapaz de cruzar ningún puente del mundo y sus motores se sobrecalentaban constantemente. Solo se completaron 2 prototipos antes del fin de la Segunda Guerra Mundial y nunca entró en combate real. Los elefantes son uno de los pocos animales capaces de reconocerse en un espejo. En experimentos tocan con la trompa marcas pintadas en su cuerpo que solo pueden ver en el reflejo, demostrando autoconciencia real.
Esta capacidad cognitiva solo la comparten los grandes simios, los delfines y algunos cuervos extraordinariamente inteligentes. En un embarazo de mellizos, a veces un embrión muere muy al principio y el otro lo absorbe. La persona nace sana, pero es una quimera. Tiene dos ADNs completamente diferentes en el mismo cuerpo. Su sangre puede tener el ADN propio, pero sus órganos reproductores tienen el ADN de su gemelo fantasma que nunca nació. El ave del paraíso soberbia tiene un plumaje que absorbe el 99.95% de la luz visible, uno de los negros más puros de la naturaleza. Durante el cortejo, despliega sus plumas formando un óvalo negro perfecto donde solo destacan unos ojos azules eléctricos brillantes para atraer a la hembra. Las venas no son tuberías rígidas, están suspendidas en un tejido conectivo suelto y resbaladizo bajo la piel. Si la aguja de la enfermera entra con un ángulo ligeramente incorrecto, la presión empuja el tubo de la vena hacia un lado, obligándola a rebuscar bajo tu piel para cazar el vaso que se desliza lateralmente. Un oasis no es una depresión donde cayó lluvia en el desierto. El viento erosiona la arena hasta crear un agujero profundo que choca con un acuífero subterráneo. Esa agua fósil atrapada hace millones de años aflora a la superficie. El agua de muchos oasis puede tener 20.000 años de antigüedad. Las montañas de Changyayé en China son pilares de arenisca que superan los 1000 metros con apenas metros de anchura. La niebla las hace parecer flotar. Los directores de Avatar reconocieron que ese paisaje fue la inspiración directa de las montañas de Pandora, conectando un lugar real con una de las películas más taquilleras de la historia. El camaleón pantera no cambia de color para esconderse, eso es un mito. Lo hace por temperatura y estado emocional. Con frío se vuelve oscuro para absorber más sol. Si ve a un rival o quiere impresionar a una hembra, cambia la distancia entre los cristales microscópicos de su piel para reflejar rojo y amarillo neón. El cerumen no es suciedad, es una mezcla de aceites y sudor que atrapa polvo e insectos antes de que lleguen al tímpano. Tiene propiedades antibacterianas activas y se expulsa solo hacia el exterior cada vez que mueves la mandíbula al hablar o comer. Tu oído tiene un sistema de autolimpieza continuo y gratuito. Las botellas de agua reutilizables son una trampa bacteriana sin jabón. En 2 días de humedad se forma una película de baba microscópica en las paredes internas. Los análisis demostraron que una botella sin fregar con jabón acumula más bacterias fecales y gérmenes que la tabla de un inodoro público sin limpiar. El efecto McGurk demuestra que tus ojos oyen mejor que tus oídos. Si ves un vídeo de alguien moviendo los labios para decir fa, pero el audio suena bea, tu cerebro ignorará la realidad acústica y te hará escuchar fa. La vista tiene prioridad absoluta sobre el oído en el procesamiento del lenguaje. En el bosque de Grifino, Polonia, 400 pinos tienen una curva perfecta en la base, todos arqueados hacia el norte. Fueron plantados en 1930 y nadie sabe por qué tienen esa forma. Las teorías van desde manipulación humana para obtener madera curva hasta anomalías del suelo. El secreto murió con quienes los plantaron. El Vanguard 1, lanzado en 1958, es el objeto artificial más antiguo que sigue en órbita. El Sputnik 1, en cambio, lanzado un año antes, reentró en la atmósfera apenas 3 meses después de despegar. El Vanguard todavía da vueltas al planeta, un fantasma silencioso de la Guerra Fría que podría seguir ahí arriba durante siglos. El perezoso de 3 dedos tiene visión muy pobre y depende del tacto para moverse. A veces estira una garra y se agarra firmemente a su propio brazo confundiéndolo con una rama. Al soltarse de su agarre principal cae decenas de metros hacia su muerte por confundir su propio cuerpo con un árbol de la selva. En Turkmenistán hay un cráter en el desierto ardiendo sin parar desde 1971. Geólogos soviéticos le prendieron fuego al gas que escapaba creyendo que se apagaría en días. De noche el resplandor se ve a kilómetros. Lleva más de 50 años encendido y nadie sabe cuándo se extinguirá. Las morsas pueden dormir flotando en el océano sin ahogarse ni hacer ningún esfuerzo. Tienen unas bolsas de aire en la garganta llamadas bolsas faríngeas que pueden inflar a voluntad.
Funcionan como un chaleco salvavidas interno integrado, manteniendo la cabeza fuera del agua mientras duermen profundamente durante horas. El modo incógnito no te hace invisible en Internet, tu proveedor de Internet, tu empresa si usas el PC del trabajo y todos los sitios web que visitas siguen sabiendo quién eres y qué haces. Solo sirve para que tu propio ordenador no guarde el historial ni las cookies de esa sesión localmente. Estonia fue el primer país del mundo en ofrecer residencia digital. Cualquier persona en el planeta puede solicitar ser residente digital de Estonia para abrir una empresa en la Unión Europea y gestionarla legalmente desde cualquier lugar del mundo, sin haber pisado nunca el país ni una sola vez físicamente. Los champiñones blancos, los cremini y los portobellos que venden a distintos precios como especies diferentes son exactamente el mismo hongo. La única diferencia es la edad. El blanco es el bebé, el cremini el adolescente y el portobello es simplemente el champiñón dejado madurar hasta la edad adulta. El bontebok, un hermoso antílope africano de cara blanca, tiene un fallo evolutivo ridículo. Es físicamente incapaz de saltar por encima de objetos. Mientras otros antílopes saltan vallas de 3 metros, él prefiere arrastrarse por debajo. Esto casi causó su extinción, pero permitió a los granjeros salvarlos metiéndolos en corrales normales. En Florida, Edward Leeds Kalnin construyó en solitario el castillo de coral moviendo piedras de hasta 30 toneladas sin maquinaria moderna. Trabajó en secreto durante décadas, motivado por un amor perdido. Nadie sabe cómo lo hizo. Es un enigma de ingenio humano que sigue sin explicación científica completamente satisfactoria. El saiga tiene una nariz abultada que actúa como filtro de alta tecnología. En verano filtra el polvo de las estepas y en invierno calienta el aire gélido antes de que llegue a sus pulmones. Pueden alcanzar 80 kilómetros por hora, pero llegaron al borde de la extinción por la caza furtiva de sus cuernos medicinales. En la selva amazónica peruana fluye el Shanay Timpishka, el río que hierve. Sus aguas alcanzan más de 90 grados Celsius y cualquier animal que cae muere cocinado al instante. El calor no viene de volcanes, sino de agua de lluvia que se filtra profundamente y emerge calentada por el interior de la tierra. Playa de Majo, en San Martín, el aeropuerto está tan pegado a la arena que los aviones pasan a solo unos metros por encima de los turistas para aterrizar. La gente viaja específicamente allí para sentir la ráfaga brutal de los motores. Las señales advierten que puede resultar bastante peligroso estar tan cerca. El puente de los suspiros de Venecia, donde las parejas se besan en góndola, tiene una historia aterradora. Conectaba la sala de interrogatorios del Palacio Ducal con los calabozos. Los suspiros no eran de amor, eran los lamentos de los prisioneros políticos que cruzaban sabiendo que sería la última vez que verían la luz del sol. Cuando el estrés es demasiado, el nervio vago tira del freno de emergencia, desplomando la tensión arterial para proteger el corazón. Si además hay bajada de azúcar, la cabeza apaga el monitor y te desmayas. Caer al suelo es el mecanismo perfecto de tu cuerpo para que la gravedad devuelva la sangre a la cabeza sin esfuerzo. El objeto más peligroso de la cocina es el cuchillo desafilado. Con uno afilado, la hoja se desliza sin esfuerzo. Con uno desgastado, aplicas fuerza bruta. Al resbalar en la piel del tomate, toda esa fuerza descontrolada va directa a tus dedos, provocando los cortes más graves de las urgencias. En Linz, Austria, los semáforos peatonales muestran corazones y parejas tomadas de la mano en lugar del típico muñeco. Nacieron para promover la inclusión y el respeto. La idea se extendió a otras ciudades europeas, convirtiendo un objeto cotidiano en un símbolo visible de tolerancia en cada cruce peatonal. Los neumáticos de los tractores van menos inflados que los de un coche para que la goma se aplaste y distribuya el peso sin compactar el suelo agrícola. Si compactaran demasiado la tierra, las raíces de las plantas no podrían penetrar y los cultivos morirían. Los grandes dibujos del neumático muerden la tierra blanda para no patinar. Si desaparecieran los fertilizantes sintéticos, el apocalipsis llegaría en meses. Hoy el 50% del nitrógeno de tus células proviene de esa fábrica artificial. Sin ella,
La Tierra solo podría alimentar a unos 4.000 millones de personas. La otra mitad moriría de hambre de inmediato. El tiburón alfombra tiene el camuflaje más eficaz del fondo marino. Su cuerpo es plano y tiene flecos de piel alrededor de la boca que imitan perfectamente las algas. Se queda completamente inmóvil y puede succionar presas enteras en menos de un segundo gracias al vacío de presión que genera su mandíbula. El Palacio Belvedere de Viena usa perspectiva forzada. Las fuentes y caminos se estrechan hacia arriba para que, si estás abajo mirando al palacio superior, parezca inmensamente más grande y dominante de lo que realmente es. Fue diseñado deliberadamente para intimidar psicológicamente a los invitados antes de llegar a la puerta. Sudáfrica es el único país del mundo con 3 capitales oficiales simultáneas. Pretoria ejerce el poder ejecutivo, Ciudad del Cabo, el legislativo y Bloemfontein, el judicial. Esa distribución se diseñó deliberadamente para evitar que una sola región concentrara todo el control gubernamental del país en sus manos. El F-117 Nighthawk fue el primer avión diseñado para ser invisible a los radares. Su forma angular extrema desviaba las ondas en lugar de reflejarlas. Era tan inestable que necesitaba un ordenador para mantenerse en vuelo. Operó en secreto durante años antes de debutar en la Guerra del Golfo sobrevolando Bagdad sin ser detectado. Si el sol se apagara, no nos daríamos cuenta inmediatamente. La luz tarda 8 minutos y 20 segundos en llegar. La gravedad también viaja a la velocidad de la luz, así que seguiríamos orbitando un fantasma durante ese tiempo. Después, el cielo se volvería negro de golpe y la Tierra saldría disparada hacia la oscuridad. Cuando acorralan públicamente a alguien con ego muy inflado, no pide perdón. Sufre un colapso narcisista. Su ego no es confianza real, sino un escudo frágil para ocultar vergüenza profunda. Al romperse el escudo, el cerebro entra en pánico y responde con rabia destructiva, o se convierte en víctima extrema. Para cambiar el tema, en el lago Baikal de Siberia, el metano atrapado bajo el hielo puede arder. El gas se filtra desde el fondo y al encenderse crea llamas azuladas sobre la superficie helada. Es un espectáculo de fuego y hielo que revela las fuerzas ocultas del planeta más profundo de la Tierra. Si tienes ascendencia europea o asiática, llevas entre un 1 y un 4% de ADN neandertal en cada célula. Ese ADN influye en tu sistema inmunológico y tu adaptación al frío. Somos un mosaico genético que lleva a nuestros primos extintos integrados para siempre en nuestro propio código biológico. El sistema Shake Alert en California detecta las primeras ondas de un terremoto y envía alertas a los móviles con segundos de antelación. Esos segundos sirven para detener trenes automáticamente, abrir ascensores atrapados, cerrar válvulas de gas y ponerse a cubierto. No predice el terremoto, simplemente avisa de que ya ha comenzado y da tiempo para reaccionar. Los rinocerontes no tienen grasa. Bajo esa piel de hasta 5 centímetros de grosor hay una musculatura masiva con muy poca grasa corporal. Son animales extremadamente longevos. En libertad suelen vivir entre 40 y 50 años. Siendo uno de los mamíferos terrestres más longevos del continente africano, las varices se forman porque subir sangre desde los pies al corazón es un esfuerzo gravitacional enorme. Tus venas tienen válvulas antirretorno como pequeñas puertas que solo se abren hacia arriba. Si pasas años de pie o hay genética de por medio, esas puertas se rompen y la sangre se estanca. Las pirámides de Giza están alineadas con los puntos cardinales con una desviación de apenas 1 grado. Los egipcios usaron el método del equinoccio para orientarlas sin tecnología moderna. La pequeña imperfección no es un fallo, revela los límites del método manual y hace aún más asombrosa la precisión que lograron. Cuando comes demasiado en un buffet y a los 20 minutos tienes que ir al baño, no es la comida que acabas de ingerir. Es un reflejo neurológico. Cuando tu estómago se expande de golpe, envía una señal inmediata al intestino grueso, ordenándole que vacíe el almacén antiguo ahora mismo. Los tiburones no tienen vejiga natatoria para controlar la flotabilidad. Tienen un hígado inmenso que ocupa hasta el 25% de su cuerpo.
lleno de escualeno, un aceite menos denso que el agua que actúa como flotador biológico integrado para mantenerlos en el nivel de profundidad que desean. La cinta de correr se inventó en 1818 como castigo para presos ingleses. Era un cilindro gigante con escalones donde los prisioneros caminaban entre 6 y 10 horas diarias para moler grano. Destruía tanto las articulaciones que la prohibieron en el siglo XIX por considerarla excesivamente cruel. Hoy pagas para usarla voluntariamente. La planta sensitiva realiza movimientos rápidos y visibles. Si tocas sus hojas, se cierran instantáneamente para parecer marchitas y poco apetecibles ante un herbívoro. El movimiento es un cambio rápido en la presión del agua dentro de sus células, funcionando como un sistema neumático vegetal activado por el contacto externo. El azaí que ves en cafeterías como puré morado helado y superdulce es una mentira occidental. En estado puro es amargo, terroso y sabe a metal. Los indígenas brasileños lo comen caliente y salado con harina de yuca y pescado frito. El bol dulce de las cafeterías es un invento del marketing lleno de siropes artificiales. El bastión de los pescadores de Budapest nunca fue un castillo defensivo real. Se construyó a finales del siglo XIX como una simple terraza panorámica de lujo para que los adinerados de la ciudad pasearan y admiraran el Danubio. Su nombre viene del gremio de pescadores que defendía ese tramo de muralla en la Edad Media. No pierdes el color del pelo por la edad. Te estás decolorando desde dentro. Los folículos producen naturalmente peróxido de hidrógeno, agua oxigenada. Cuando eres joven, la enzima catalasa la neutraliza. Al envejecer, dejas de producirla, sin protección. Te aplicas agua oxigenada pura en el pelo desde la raíz, destruyendo el pigmento. En 1990, la Voyager 1 tomó la foto Pale Blue Dot desde casi 6.000 millones de kilómetros. La Tierra aparece como un puntito de luz apenas visible. Carl Sagan escribió que toda la historia humana, cada guerra y cada amor, ocurrió sobre esa mota de polvo suspendida en la oscuridad del espacio. La bandera de Mozambique es la única del mundo que muestra un arma moderna. Un fusil de asalto AK-47 con bayoneta, representando la defensa del país, cruzado con una azada que simboliza la agricultura. Ningún otro país del planeta tiene representada un arma automática contemporánea en su bandera oficial. El pulpo tiene 3 corazones y sangre azul. 2 corazones bombean sangre a las branquias y el tercero al resto del cuerpo. La sangre es azul porque usa hemocianina con cobre en vez de hierro. Cuando nada a toda velocidad, su corazón principal se detiene, por eso prefieren arrastrarse lentamente. Los atascos fantasma ocurren cuando un conductor frena un poco más fuerte de lo normal. El de atrás frena más y el siguiente más aún. Esa reacción en cadena crea una onda de coches parados que viaja hacia atrás a 15 km por hora y puede durar horas aunque el conductor original ya esté en su casa. El cangrejo seno tiene el camuflaje más activo del océano. Su caparazón está cubierto de pelos rígidos parecidos al velcro. Con sus pinzas arranca trozos de algas, esponjas y anémonas y se los pega encima, convirtiéndose en un jardín marino andante indetectable para pulpos y tiburones. Nunca embarcarás en un avión por el lado derecho y la culpa es de los vikingos. Sus barcos tenían un remo de dirección a la derecha llamado estribor, así que solo podían atracar por el lado izquierdo para no romperlo. Cuando se inventaron los aviones, los ingenieros copiaron todas las leyes navales tratándolos como barcos del cielo. Los cangrejos caminan de lado porque la articulación de sus patas está diseñada para doblarse hacia afuera y no hacia adelante. Eso les permite moverse rápido entre las rocas sin tropezarse con sus propias extremidades. Si intentaran caminar de frente como los humanos, sus patas se bloquearían unas con otras constantemente. El dosel de la selva tropical bloquea casi toda la luz solar. Solo el 2% llega al suelo. Si un árbol viejo cae y abre un hueco de luz, miles de plantas entran en una carrera a vida o muerte para crecer hacia ese espacio antes de que los árboles vecinos lo cierren.
Dentro de tu móvil hay un giroscopio MEMS con diminutos brazos de silicio vibrando sin parar. Cuando giras el teléfono con la mano, la fuerza de Coriolis altera la vibración de esos brazos microscópicos. Un sensor lee ese cambio y le dice a la pantalla que rote. Es un dispositivo mecánico físico, no software. La sal de mesa tiene fecha de caducidad en el envase, pero la sal como mineral lleva millones de años en la tierra sin degradarse. La fecha es para el envase de plástico, que se deteriora, o para los aditivos como el yodo enriquecido, que puede perder concentración con el tiempo. La sal pura es prácticamente imperecedera. Para saber si puedes permitirte algo caro, aplica la regla del 5. Si no podrías comprar ese objeto 5 veces seguidas en efectivo sin que tus finanzas colapsen, matemáticamente no te lo puedes permitir. Solo estás estirando tus límites para vivir por encima de tus posibilidades reales. Las redes sociales inventaron el scroll infinito eliminando el fondo de la página. Tu cerebro no tiene señal visual de finalización y no sabe cuándo parar. Ese estado de hipnosis hace que pasen 2 horas sin darte cuenta. En Lloro, Honduras, llueven peces del cielo durante ciertas tormentas. Este fenómeno ocurre desde hace más de un siglo. Se cree que tornados marinos succionan peces del océano y los arrastran decenas de kilómetros para dejarlos caer sobre el pueblo. Los habitantes lo esperan cada año como un evento extraordinario. Los rascacielos no existen porque se inventara el acero, sino porque Elisha Otis inventó el freno del ascensor. Si el cable se rompía, morías. Otis diseñó dientes de acero a resorte que al romperse el cable muerden los rieles, frenando la caída al instante. Eso le dio a la humanidad confianza para vivir en el piso 80. Para arañas y serpientes, el veneno es un sistema digestivo externo. Inyectan enzimas que disuelven los órganos internos de la presa desde dentro hacia afuera, convirtiéndola en un batido nutritivo. La araña solo tiene que acercarse y beberse el líquido sin gastar energía masticando ni digiriendo tejidos duros. Los pistachos son semillas, no frutos secos. Son parientes lejanos del mango y del anacardo. Y su color verde se debe a la clorofila, el mismo pigmento de las hojas. Son uno de los pocos alimentos que contienen prácticamente todos los macronutrientes y micronutrientes que un humano necesita para sobrevivir. Y eso fue todo. Dale like, suscríbete a Zarpado y activa la campanita. Compartilo con alguien que ame aprender, te lo va a agradecer. Nos vemos en el próximo.